Arcaya, periodista, jefe de los servicios informativos de la cadena SER en Alicante, a quien agradecemos enormemente la cobertura que nos facilita. Bueno, adelante, Carlos. Gracias, Teresa. Yo quería agradecer también a los organizadores por invitarme y a todo el público que está aquí. Y yo quería hablar de una cosa que me preocupa a mí mucho, no sé por qué, pero bueno, es así. La solidaridad intergeneracional, ¿no? Me he escrito aquí un rollo, pero bueno, voy a intentar resumir, ¿no? Para agilizar la presentación, ¿no? Hablaba de la solidaridad internacional, ¿no? Que a mí me preocupa que se recupere, ¿no? Que se mantenga, ¿no? Al menos que intentemos volver al diálogo intergeneracional, ¿no? A escuchar más, ¿no? a los demás, a entendernos mucho más, ¿no? Recuperar este diálogo y en la medida posible fortalecer esa solidaridad internacional, intergeneracional, la internacional también, porque creo que es una de las bases, ¿no? De esta democracia que llamamos liberal, ¿no? Pero que no solo es liberal, tiene otros componentes, demócratas, cristianos, socialdemócratas y demás. Lo digo para que nadie se me enfade, ¿no? Bueno, en definitiva, es cierto que vivimos tiempos complicados, ¿no? El otro día en la SER dábamos los resultados de una encuesta que pone de manifiesto cómo la percepción de un mundo cada vez más incierto, inseguro e inestable se está consolidando entre los españoles, ¿no? Son los datos del primer informe Horizontes, que pone cifras a una sensación compartida entre todos, ¿no? Más del 80% de los encuestados considera que el mundo es hoy más inestable, el 73% cree que es más inseguro que hace una década y la mayoría opina que el futuro será peor que el de sus padres, ¿no? Y claro, pues en este clima de inquietud global, más de la mitad de los ciudadanos no descarta incluso el estallido de una tercera guerra mundial, ¿no? Este diagnóstico además pues describe un contexto internacional convulso que revela un profundo malestar social vinculado a las expectativas de vida. ¿Cuáles son las causas? Podríamos ir a ellas, ¿no? Y hay muchas, ¿no? En primer lugar, pues la revolución tecnológica, ¿no? La revolución tecnológica no es nueva, nos están sucediendo distintas tecnologías que están cambiando este mundo, ¿no? La última es la inteligencia artificial, ¿no? Que nos genera muchísima incertidumbre sobre nuestro futuro laboral e incluso sobre el futuro de la humanidad, del planeta, no, de la humanidad, ¿no? Tampoco vamos a ser tan catastrofistas como Elon Musk, ¿no? Lo cierto es que las anteriores transformaciones y revoluciones industriales han hecho progresar a la humanidad y siempre han sido beneficiosas. La diferencia entre esta, la de la inteligencia artificial, es que quizás amenaza más a los empleos más cualificados y no a la mano de obra básica, ¿no? Esa yo creo que es la gran diferencia, ¿no? El otro cambio es el calentamiento global, ¿no? Es evidente que hay que conservar el planeta y que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida y que en este cambio tenemos que cuidar especialmente a las personas, yo creo que más desfavorecidas, ¿no? Más desfavorecidas de nuestra sociedad, y también hay que atender en este mundo globalizado a los países que no se beneficiaron precisamente de las revoluciones industriales que han terminado por provocar el cambio climático, ¿no? El tercer gran cambio es la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que esta equiparación es imparable, ¿no? Las mujeres no vais a dar vuestro brazo a torcer y hacéis bien. Hay que acabar con los parámetros patriarcales que gobiernan este mundo y esto es un movimiento, como digo, imparable, aunque se tratan de poner piedras en el camino. Pero claro, ante tanto cambio, pues es evidente que se ha producido una reacción ultra, en el sentido de ultra entendida como en grado extremo, ¿no? Y en este sentido, a mí me llama mucho la atención un lema que utilizaba Vox en alguna de sus campañas electorales, creo que en Madrid, ¿no? Y que de alguna manera define esta reacción, ¿no? Y el lema dice lo siguiente: no cambies tu coche, cambia tu voto, ¿no? Define perfectamente, ¿no? Esta reacción, yo creo, ultramontana, que no apela a la razón, ¿no? Porque va directamente a las vísceras de quienes se sienten perjudicados en mayor o menor medida por todos estos cambios, verdadera o falsamente, ¿no? También, ¿no? Al respecto, en La Vanguardia, Steve Pinker, un psicólogo evolucionista y profesor de Harvard, decía que, lo voy a leer textualmente, que la ilustración no es intuitiva para la mente humana. Lo intuitivo es el pensamiento mágico, la mitología, el autoritarismo, el tribalismo o el puritanismo. La ilustración tuvo que resistirse a estas tendencias muy naturales, pero esas tendencias siempre se resisten a la ilustración. Aparecía la ilustración, hubo una contrailustración en el siglo XIX. El argumento a favor de los ideales de la ilustración, como la ciencia, la objetividad,
los derechos humanos y la democracia liberal siempre debe hacerse porque no es intuitivo, la gente tendemos a olvidarlo. Y esto decía el profesor canadiense, que es una batalla eterna, ¿no? Y yo creo que en eso estamos otra vez de nuevo, ¿no? En volver a dar esa batalla en estos tiempos de cambio, ¿no? Además, se une que el actual sistema democrático no da respuesta a muchas inquietudes o incertidumbres, ¿no? Porque crece el PIB, crece la economía, crece todo lo macro, pero cada vez nos cuesta llegar más a fin de mes. La riqueza se acumula en unas cuantas manos. Es imposible acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. La clase media se adelgaza y hay que recordar que son precisamente las clases medias las que sostienen la democracia, ¿no? Se abultan las listas de espera, se avería el ascensor social, ¿no? Y si no fuera suficiente con todo esto, a los más jóvenes, que son el futuro, pues les decimos que el mundo se va al carajo por la crisis climática, que van a vivir peor que sus padres y que ya veremos si hay para pagarle la pensión cuando toque, ¿no? Así que en este caldo de cultivo, pues hay quien, pues eso, los partidarios de lo intuitivo, del pensamiento mágico, del tribalismo, del autoritarismo, son los que encuentran pues ese caldo de cultivo perfecto para poner en solfa nuestro sistema democrático, ¿no? La llamada, como decimos otra vez, democracia liberal, ¿no? Que define el estado de bienestar y que nos ha permitido progresar, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Frente a esto, pues aparece el individualismo exacerbado, se impone en tela de juicio la ciencia, se duda de la educación y la sanidad pública, ¿no? Es lo que algunos llaman democracia iliberal, ¿no? Menudo concepto. El otro día también, vuelvo al principio, ¿no? A la solidaridad intergeneracional, ¿no? Hablando con unos profesores de la universidad les exponía mi preocupación por estos intentos de romper la solidaridad intergeneracional, ¿no? Y hay que decir que, pues, más que sacarme de dudas, me hundieron un poquito, ¿no? Porque ellos me dijeron que está completamente rota esa solidaridad intergeneracional, ¿no? Y pues eso me preocupa más, ¿no? Todavía, ¿no? Y ante esta situación, pues lo que os quería decir a vosotros, sobre todo a los mayores, ¿no? Que sabéis perfectamente lo que es vivir en dictadura y que no es precisamente lo que piensan algunos jóvenes a los que se les pregunta las encuestas, que sabéis en muchos casos lo que es tener 2 trabajos para llegar a fin de mes y que sabéis que eso no es lo que queréis para vuestros nietos, pues que peleéis también por conservar esa solidaridad, ese diálogo intergeneracional, ¿no? Que, como digo, espero que no se haya roto, aunque sí que es cierto que hay quien intenta generar un conflicto, ¿no? Intergeneracional, ¿no? Por ejemplo, se habla de las elevadas pensiones y de los bajos sueldos de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que esto es una visión sesgada e interesada, ¿no? Con una clara intencionalidad política, ¿no? Y es que de esta forma no se trata de recomponer, sino de romper la solidaridad intergeneracional y también de justificar políticas excluyentes, ¿no? Y el problema es que no son las pensiones, son los bajos salarios que se pagan, ¿no? Que se pretenden pagar, que se siguen pagando y que hacen que no solo los jóvenes, sino que muchos trabajadores no puedan llegar a fin de mes, ¿no? No hace falta que recuerde que los mayores sois el sustento de muchas familias, ¿no? Y a nadie, o a casi nadie, nos beneficia que se rompa esa solidaridad. Tampoco a nuestra democracia liberal, otra vez con la democracia liberal, ¿no? Y por eso, en la medida de vuestras posibilidades, vuelvo a pediros que no permitáis esta situación, ¿no? Que os rebeléis, porque esto no es un conflicto con los más jóvenes, que sigáis dando ejemplo, porque sabéis que es un dicho, pero es así, ¿no? Tras la tempestad siempre llega la calma, pero para ello hay que pelear y no dar nunca nada por sentado, porque seguro que lo que estamos viviendo pasará, ¿no? Que nada es gratis, también lo sabéis, que todos los esfuerzos tienen su recompensa, pero a veces provocan renuncias y sinsabores, que de esta situación en la que nos encontramos salimos todos o no salimos, ¿no? Que debemos hablar menos y escuchar más, recuperar ese diálogo intergeneracional, no decirles, sobre todo a los jóvenes, cómo va a ser su vida, sino seguramente asegurarles que van a vivir mejor, que hay que recordar también que el problema no es el extraño, no es él o ella el que hace que tengamos listas de espera interminables, sino un sistema mal dimensionado, porque los recursos públicos quizás pues que se debían dedicar a su mejora se destinan a otros fines, que no son precisamente el bien común. Y también quería pediros que defendáis como valores que cotizan al alta la tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusión, la solidaridad,
que lo abyecto no tiene cabida en nuestra sociedad, que rechacemos a quienes nos piden que elijamos entre ellos o el caos, ¿no? Y que no dejéis de reivindicar, ¿no?, vuestros derechos desatendidos, ¿no?, y que aviséis de que vais a pelear por estos derechos, pero también vais a exigir los derechos de los que merecen, o los derechos que merecen otras generaciones, ¿no? Y para concluir, pues simplemente deciros que sois un ejemplo, sois dignos de admiración y tenéis que seguir siéndolo, y que defendáis esta democracia, aunque a veces penséis que os maltrata, y tenéis razón, pero no hay otra alternativa, ¿no? Cualquier otra alternativa es infinitamente peor.